Hola amigos de YouTube, buenas noches. En esta ocasión me encuentro con otro familiar, también raro, que nos va a contar sus vivencias, que también son impactantes. Espero que les guste y pues la presento. Ella es Sandy. Cuéntanos, Sandy, qué cosas has vivido así como mi pequeño, que también me parece que tú viviste cosas fuertes, más o menos como que, a ver, dinos. Hola, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes contándoles una historia. Espero y alguna de las personas que esté escuchando esto, pues si se siente identificada, en algún momento también pueda llegar a contarles pues su historia, Ujú. como yo tuve la oportunidad. Y pues todo comienza desde que pues yo era una bebé. Realmente no me acuerdo de los primeros años de mi vida hasta a partir de los 5 que empezaron a suceder pues ciertas situaciones de las que siempre dejan como huella, ¿no? Ujú. Entonces, como que les gustaría que les platique. Por ejemplo, más o menos a qué edad empezaste a ver cosas, qué empezaste a ver, te atormentaban. Pues desde que yo tengo memoria, Ujú. fue desde los 5 años cuando yo empezaba a ver como niños. Ujú. Yo pensaba que era pues personas imaginarias, ¿no? Mis papás también lo creían de la misma manera, que como cualquier niño, Ujú. pues tenía esos amigos imaginarios, los que decían, no, pues vamos a jugar, o no sé, como cualquier niño normal, hasta que las situaciones fueron presentándose de diferentes maneras, cada vez más fuertes. Y bueno, estos niños que veías, ¿eran de tu edad, más grandes, más pequeños? Pues algunos niños eran más pequeños, algunos niños sí eran de mi edad. La forma en la que yo los veía era cuando yo jugaba. Llegaba a verlos pasar, llegaba a escuchar sus risas. En algunas ocasiones, pues pasaba junto con otro niño, no sé. O sea, ¿eran varios niños? ¿O Ujú. dos, tres? ¿O cuántos eran más o menos? ¿Cuántos Pues, llegabas a ver? por ejemplo, yo estaba jugando y yo solamente veía pasar un niño, ¿no? Pasaba Mm. un rato y después veía dos niños juntos caminando que iban riéndose y me llamaban la atención, entonces pues si llegaba a voltear o me quedaba viendo hacia ellos, ¿no? A ver qué era lo que hacían. Y pues de ahí no sucedían más cosas. Después llegó la muerte de mi abuelito y yo creo que pues yo siempre me he considerado una persona muy miedosa también, muy nerviosa. Y cuando yo veía a mi abuelito intentaba acercarme, Pero digo, pero lo veías porque lo sentías como protector o porque sentías que lo veías en todos lados. pues cuando falleció yo creo que como todos sentíamos esa ausencia, entonces sentía que faltaba alguien en la casa, pero no lo veía hasta que pasaron como 2 meses. Yo ya empezaba a ver a mi abuelito. Primero fue en sueños y ya después ya lo veía yo a él. Entonces intentaba yo acercarme y cuando me acercaba me daba cuenta de que no era él por las intenciones que tenían. Evidentemente pues no eran buenas. Y yo sabía que mi abuelito jamás sería capaz de decirme que hiciera algo malo, ¿no? Te lo pregunto porque, por ejemplo, ellas un sobrino también comenta que tenían el apoyo del abuelo, ¿no? Que a lo mejor el abuelo no veía, pero sí trataba de apoyarlos, de ayudarlos, de ahuyentar ese miedo Ujú. que tuvieran. Entonces por eso te pregunto. Pues en mi caso, mis papás siempre han sido personas escépticas, las que repito, ¿no? O sea, yo jugaba con niños o veía cosas y decía, no, pues es parte de su imaginación. No recuerdo que en algún momento yo me haya acercado con alguien, no sé, alguna de mis tías, mi abuelita o alguien a decirle, ¿sabes qué? Porque tampoco sabías que ellos Eh, veían. O no, sea, no tampoco. tenías conocimiento. Es que Pues sabes que no es algo que tú sepas que es como raro.
porque No, todo el lo ves tiempo, normal. ajá, sí, desde que estás chico, pues los ves toda tu vida desde que recuerdas y pues vas creciendo así para que es algo normal hasta cierto Y espectro, y ¿no? por ejemplo, ¿ustedes nunca la vieron a ella de pequeña en No, esas en esas acciones? épocas yo andaba que en la escuela, aquí para allá y pues casi no. Yo estaba igual chica. Y luego también vivía en otro lado, ¿no? Y de repente se regresaban para acá y así. Entonces, Y no. ustedes, por ejemplo, a esa misma edad que ella comenta, ¿también ustedes empezaron o ya no recuerdo si fue? Yo no, con esta actitud no sabía decirte, pero pues sí recuerdo que desde siempre, Desde toda la vida igual. Sí, porque por ejemplo mi hijo, pues ya ves que desde pequeñito, desde que casi ni hablaba, entonces ella ya comenta que más o menos a los 5 o 6. Pero entonces, ¿y tus papás nunca se apoyaron en llevarte a la iglesia, en un padre? Pues cuando era muy pequeña, tenía meses de nacida, era una bebé que lloraba más de lo normal. Me llevaron al doctor, pero pues siempre decían, no tiene nada, o sea, no tiene los cólicos que normalmente los bebés tienen o cosas así. Y a ellos se les hacía muy extraño porque no podían entrar a lugares cerrados, porque entraba como en desesperación y lloraba y no me callaba, y donde se metían o en donde estuvieran tenían que salirse porque me la pasaba llorando. Entonces, sí, en algún momento se les ocurrió llevarme con una persona que se dedicaba a todas esas cosas de brujería y santería. Y le dijeron que porque posiblemente tenía un don y que veía cosas. Entonces por eso es que yo lloraba. Cuando fui creciendo, yo creo que se olvidaron ellos de esa parte. Y cuando yo empezaba a tener como esos amigos imaginarios, que realmente no eran imaginarios, y vieron que las cosas empezaban a subir poco a poco, sí decidieron irle a contar a un padre de la iglesia, y les dijo que no, que pues ¿Estabas bien? que era porque a lo mejor yo veía películas de terror o porque Esas cosas no existían. o que porque esas cosas no existían, ¿no? Entonces mis papás, si eran incrédulos, pues eso les dio como ese empujoncito, ¿no? Para decir, pues igual y sí tiene razón, ¿no? Me lo está diciendo un padre y a lo mejor es temporal, ¿no? Como cualquier persona podría decir, pues se la está inventando, igual y las cosas que yo les decía que veía, pues para ellos no tenían lógica. Entonces, pues no. ¿Lo llegaste a dibujar, alguna cosa de esas? No, en ningún momento. ¿No? Por ejemplo, los niños que veías, ¿nunca los viste con daños? ¿Siempre fue normal? Siempre fueron, niño? siempre fueron niños normales. Cuando yo me acostaba recuerdo que veía como un remolino y veía muchas como caritas de niños y muchas manos que decían ayuda, ayuda. O sea, se escucha muy de película, pero es real. O sea, lo que uno ve, lo que uno siente, sí es real. Y ahora que ya eres más grande, ¿nunca has investigado por qué fue eso? ¿A qué se debía? Si había muchas almas de niños. De que me comentabas en un momento que te buscaban para ayuda, pero ¿qué tipo de ayuda buscaban? Pues recuerdo que me decían que no tenían casa, algunos que no tenían papás, vamos a jugar, cosas como distracciones, ¿no? Su ayuda era de ese tipo, lejos de que prende una veladora o no sé, algunas cosas que se lleguen a hacer. Realmente nunca me he querido meter a eso, aunque ya pasaron muchos años, nunca me he querido dedicar a eso o investigar por qué sucedió. Nunca he prestado atención, solo se quedaron como recuerdos. Entonces, no. Oye, y por ejemplo, esos niños o lo que parecía un niño, ¿nunca te llevaron a hacer alguna maldad fuerte? No, recuerdo que en una de las historias más fuertes, en las que pues sí me marcó bastante, fue el de una niña, ¿no? Que pues no era una niña,
y sí me orillaba a hacer cosas como de vamos a subir a la azotea. Evidentemente ese vamos a subir a la azotea no era como para ver qué era lo que se veía desde arriba, sino para hacer otras cosas que no estaban bien. Como que te quería llevar a que te pasara algo, pues, Ujú. ¿podría ser? Sí. Mm, Y yo creo que, bueno, regresando un poquito a la incredulidad de mis papás, una forma en la que mi papá empezó a creer un poco ujú. fue cuando yo sentía que había algo sobre mis pies, o sea que no sé, que alguien como que los tocaba y yo me despertaba y lloraba y le decía, es que ya no quiero ver esto, es que no me gusta sentir esto, es que ¿por qué no los ves? Y ahí fue en donde yo vi por primera vez a mi abuelito y siento que fue la primera, realmente fue la primera y la única vez, porque de ahí las veces que yo lo volví a ver ya sabía que no era él, no eran él. Entonces ¿Cómo te yo, dabas cuenta? porque sus intenciones no eran buenas, me hacía preguntas que igual y mi abuelito jamás me hubiera hecho. Entonces cuando ese día yo me puse a llorar y le decía a mi papá, ya no quiero ver esto, ya no quiero sentir esto, yo vi a mi abuelito y se sentó conmigo. Entonces mi papá se sacaba de onda, ¿no? Como, no le creo, o es parte de su imaginación. Pero tu abuelito ya no vivía. No, ya no vivía. Ah, ok. O son pesadillas de niños, ¿no? Y yo le decía a mi papá, ¿no me crees? Y me decía, no, sí. Pero yo sentía que no. me tomaba de loca, ¿no? Que decía, ¿cómo le voy a creer? Entonces, no recuerdo qué fue lo que me dijo mi abuelo, pero me dijo, pregúntale ciertas cosas que nadie sabe, solamente él y mi papá sabían. Y yo le preguntaba a mi papá y me decía, ¿tú cómo sabes? Y yo le decía, es que está mi abuelito aquí. Entonces más como que se sacaba de onda de decir, no, o sea, ¿cómo, no? Y le decía, sí, de verdad, mi abuelito está aquí, lo que quieras decírselo, pues dilo igual y ya no lo vemos. Entonces mi papá me preguntó, ¿le puedes decir que no sé qué? Y le decía, pues te está escuchando. Mi abuelito solamente me respondió una vez, me dijo lo que quería oír mi papá y fue cuando él se puso a llorar. Y le dije a mi papá que se despidiera pues de su papá. Y fue, yo creo que la primera vez que yo vi llorar a mi papá. Y la última en muchísimo tiempo. Se despidió de mi abuelito y de ahí yo creo que cuando ya le contaba mis cosas, sí creía, pero de cierta manera había esa parte de duda. Y yo creo que es normal, ¿no? Como todos los papás, en algún momento en esa situación pues sí dudaría, ¿no? Y fue así como él empezó a creerte un poco más. Oye, y esos mensajes que tu abuelo o tu abuelito más bien decían, ¿tú cómo les escuchabas? ¿Con su voz? ¿Como una imaginación? Pues tú los vuelves a ver como los veías antes. Sus pies, sus manos, sus gestos siguen siendo los mismos, su voz sigue siendo la misma. Entonces, percibir cuando no es esa persona, pues sí es difícil, ¿no? Porque físicamente no cambia. Te das cuenta, yo creo que por las intenciones que tiene esa persona o porque sabes, ¿no? Realmente cómo era y pues te atreves a decir que esa persona jamás por ejemplo, jamás te preguntaría, oye, ¿cómo se llama tu papá? Si es tu abuelito, evidentemente vas a ver cómo se llama su hijo. Son ciertas cosas en las que tú prestas atención y dices, no es mi abuelito, ¿no? Están utilizando esa imagen o podríamos decir como esa debilidad que tienes en ese momento para aprovecharse de la situación. Y por ejemplo, cuando tú lo viste así, ¿cuál fue tu impresión? Porque bueno, por ejemplo, yo si hubiera alguien que ya falleció hace tiempo y lo veo, pues me quedaría yo pasmado, no sabría qué hacer. ¿Tú cómo lo manejaste? Pues cuando yo lo vi por segunda vez, que
repito, ya no sabía que ya no era mi abuelito por como esa parte de la esencia, no sé, realmente nunca me he metido a eso, entonces no sé usar los términos, pero yo creo que la primera vez que lo vi fue De lejos. bueno, no la primera, ¿verdad? Pero la segunda, que yo sabía que ya no era mi abuelito, lo vi de lejos e intenté acercarme y fue ahí en donde decía, no es, pero lo veía, entonces me acercaba más y más. Y pues Sí, porque la reacción de cualquiera pues, es abrazarlo otra vez, de decirle, de estar con él, ¿no? sí, pues al principio sentí emoción, no sé, como alegría. Es que eres una niña, entonces no sé cómo explicar esa situación, ¿no? Yo lo veo y sentía emoción, pero pones una barrera, un límite en donde te vas acercando poco a poco y dices, no puedo dejar toda mi confianza ahí porque desde un principio lo dudas. Ajá. Entonces sí sentía alegría, pero a la vez sentía esa parte de inseguridad. Oh, ya. Oye, y regresando, por ejemplo, a la niña esta que dices que ya la hacías tu amiga y jugaban y todo, y que en dado momento pues cambió su imagen para ti, ¿no? Que ya fue como, pues como que ya crecida, que ya las manos ya empezaban a cambiar. ¿En qué momento decides eh, desprenderte de esa amistad y buscar un apoyo? Pues ¿O lo buscaste o tú solamente ya... no, nunca busqué un apoyo, siempre las cosas se fueron dando conforme fueron sucediendo las cosas, conforme subían de tono, Ujú. ya era como que buscaba bueno, es que, no sé, esto es muy enredado de explicar. Pues me di cuenta porque pues sus manos eran muy delgadas, tenía una cara muy finita, o sea, pues era una niña, pero las manos eran muy blancas, y las manos eran finitas. Los pies eran muy largos, pero también eran blancos y unos dedos así muy finitos. O sea, no tenía calcetines, zapatos. No, no. Ah, caray. Su tamaño era pequeño, o sea, su cara era de niña, su cuerpo era de niña, todo era muy pequeño, todo era muy pequeño. Pero al ver sus manos por primera vez y sus pies fue ahí en donde dije, no es una niña, porque, no sé, primero sus juegos no eran pues bien intencionados, ¿no? Y luego ver sus manos también pues no sentía como confianza y lejos de que yo quisiera jugar pues me causaba ya miedo. Entonces fue ahí en donde yo decía, ya no quiero jugar, ya no quiero verte, ya no quiero hablarte, y siempre ya intentaba mantener una distancia o ignorarla. Y por ejemplo, ¿qué juego fue uno de los más fuertes que te haya pedido? Así que dijeras, ay no, ese sí está feo, no, yo no me meto. O eran superficiales. Pues yo creo que el último, y es el único que me acuerdo, era el de vamos a la azotea, porque yo recuerdo que no eran juegos buenos, no recuerdo a detalle qué era lo que me decía, solamente recuerdo del último y fue el que desató toda la situación y era ese, ¿no? El vamos a la azotea, pero pues yo sabía que no era con buenas intenciones. ¿Te sentías con el temor de que algo te pasara? Ajá, ese fue pues el último y decía, no, esto obviamente ya no es normal, por así decirlo. Uh-huh. Y ya decidía ya no, pues ya no jugar ¿Pero con te ella, decía ¿no? qué hacer en la azotea o solamente subían? ¿Alguna vez subiste? No, ¿No? porque pues en ese momento recuerdo que todos decían, los niños no suben a la azotea o nadie puede subir más que personas adultas. Entonces no tenía que subir. Cuando ella hace como esa propuesta en forma de juego, es ahí en donde digo, no está bien. Y también yo ya había visto las manos y los pies de ella y ya me causaban miedo, ¿no? Uh-huh. Entonces primero veo las manos y sus pies y luego me dice, vamos a la azotea. Yo dije, ya no, porque yo sentía que ella era como la última ronda de ese juego, ¿no? Igual y ya ahí terminaba
mi tiempo, no lo sé. Sí, o sea, te sentías con esa... hasta ahorita que lo veo y que, no sé, dimensionas las situaciones, te das cuenta, ¿no? Del peligro que corrías. Entonces... Y bueno, y tus padres, cuando te acercas a ellos, ¿a qué recurren? ¿Cómo lo hicieron para ayudarte? ¿Qué pasó ahí? Pues después de que sucedió eso de que ignoraba a la niña, yo me acuerdo que, bueno, no recuerdo muy bien eso, pero supongo que mi actitud y mi comportamiento comenzaban a ser diferentes. Entonces mi mamá, cuando yo estaba pues lavando los trastes, mi mamá se acerca conmigo y me dice, oye, ¿qué era lo que veías? ¿Qué era lo que sucedía? A causa del comportamiento que yo tenía. Y yo me acuerdo que decía, no, es que no quiero hablar de eso. No me preguntes porque me da miedo. O sea, y ya en esos momentos yo evadía las preguntas que ellos me hacían por miedo a lo que pudiera llegar a suceder. Entonces, ella me insistía, pero ¿qué era lo que veías? ¿Pero qué era lo que sentías? Pero lejos de ayudarme, yo sentía que era como el morbo de saber. Ajá, curiosidad, como de, ¿será cierto? ¿No será cierto? O sea, no, yo creo que por su cabeza nunca pasó. ¿Pero te lo decía serio o mi mamá? O con el afán de hacer burla o cómo te lo decían? Pues me lo hacía como preguntando cualquier situación, no sé. Yo supongo que como mamá intentaba entenderte, ¿no? O sea, el por qué el comportamiento, el por qué hacías esto, sin entender incluso o lo que ella no podía ver que tú sí. Yo supongo algo así, ¿no? Pero tú no hablabas por miedo a que te pasara o... Ajá, no, yo no hablaba por miedo a lo que podría llegar a suceder, y la forma en la que ella se acercaba a mí, pues era como preguntándome cualquier cosa, ¿no? Como, oye, ¿ya comiste? Oye, o sea, de una manera muy natural. Y ella me decía, oye, ¿qué es lo que realmente veías? O ¿qué era lo que escuchabas? O ¿qué sentías? Y yo le decía, es que no quiero hablar de eso, es que no me preguntes, a mí me causa miedo. Y sí, o sea, en ese momento yo sentía nervios y yo sentía que había algo ahí, o sea, que ella estaba ahí nuevamente, pero pues la que era una niña, pues ya no le daba como miedo el revelar su identidad, por así decirlo. Entonces, cuando mi mamá me preguntaba, ya era cada vez con más insistencia y ya fue cuando comencé a llorar, y ahí fue en donde por primera vez tuve como un ataque, como que hubo golpes, ¿no? ¿Ya te afectó físicamente? Ajá, fue la primera y hasta el momento la última vez. Sentí que agarraban mis pies y me los jalaba y yo le decía a mi mamá, ayúdame por favor, es que me está agarrando. Y mi mamá, sin saber qué hacer, parada, se quedaba con una cara de susto, ¿no? Sí, como en shock, yo creo, ¿no? De qué hago, cómo te ayudo, qué te está pasando, ¿no? Y también no creo que le esté sucediendo igual, y pues es una niña y le asusta hablar de esos temas. Llegó un momento en donde me empezó como a golpear en la espalda o a rasguñar, y yo le decía a mi mamá, es que me duele mucho la espalda, es que ya no puedo, ayúdame. Y le dije, de verdad, levántame el suéter. Ella levantaba el suéter y veía que tenía